Bendiciones, familia de Dios. Qué hermoso es continuar validando cada día de nuestras vidas de que ya somos hijos de Dios y estamos viviendo el cumplimiento de su pacto. Estamos siendo hechos la evidencia que Dios quiere ofrecerle a cada persona en el mundo. Y vamos a darle gracias hoy por lo que Él va a abundar a nuestras vidas, por lo que está preparado por el Espíritu Santo de parte de nuestro Padre en su mesa, ¿no? Y yo les invito a que abramos el corazón, que nos veamos sentados en esa mesa divina para ser alimentados, para ser nutridos por nuestro Padre en el amor que Él es y manifiesta a sus hijos. Padre, gracias por permitirnos este momento juntos en tu presencia para recibir de ti lo que has estado preparando para nuestras vidas, para nuestros corazones, porque los planes que tienes para nosotros son de tu tamaño, son inmensos. Y el cumplimiento de esos planes estriba en que cada uno de nosotros vengamos a pensar contigo, a poder ser uno contigo, en motivo, en esencia, en pensamiento, en propósito, para que las obras que has preparado de antemano se cumplan. Y hoy nos sentamos a tu mesa para escucharte, para que la voz que Jesús es en nosotros resuene y nos traiga fe y podamos continuar dando pasos de fe y viéndote a ti cumplir lo que está establecido en tu pacto, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que en la Escritura veamos juntos estas promesas, estas descripciones, declaraciones de Dios. Efesios capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 1 y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta, como en todo lo que Dios habla, ¿no? Su sabiduría es asombrosa y el contenido es enormemente importante para todos nosotros. Pero aquí hay algo tan grande, tan importante de recibir. Porque puedes ver el contraste entre lo que éramos, y Dios lo describe desde su sabiduría, desde su perspectiva de las cosas. Y aquí está lo que Él dice, que en otro tiempo, y tú en tu corazón decides si está hablando verdad, es correcto lo que Dios está diciendo con respecto a quién tú eras bajo el régimen de la naturaleza humana, y Él lo describe así: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahí anduvimos siguiendo la corriente de este mundo.
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta es la parte que los seres humanos no comprenden, que su existencia está funcionando bajo un régimen, ¿sí? Y para que ese régimen funcione en las personas, dice que anduvimos en otro tiempo, el versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos hijos de ira, lo mismo, éramos por naturaleza, dice, por naturaleza, lo cual quiere decir de manera incambiable, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí es donde viene la intervención de Dios. Porque cuando Él interviene, entonces transforma las cosas y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, o por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la regeneración. Y entonces nos establece de inmediato, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Quiere decir, no estamos esperando ver si llegamos al cielo, si nos reciben, si nos dejan entrar, sino ya somos hijos, ya somos herederos. Y ahora nuestro asunto es permitir la habilitación que nos va a hacer funcionar como lo que ya nos ha sido dado por gracia. Así lo declara Dios. No es por méritos para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, es por obra suya. Y tenemos un propósito de creación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, cada día de tu vida, como hijo o hija de Dios, es para que tú camines en las obras que Dios preparó de antemano, para que Él las lleve a cabo y tú le permitas hacerlo. Pero como hemos estado hablando en las sesiones anteriores, esto solamente puede ocurrir cuando por obra de Dios venimos a poder pensar como Él piensa. Si tú ves a una persona en la calle, y voy a dar un ejemplo muy gráfico de eso en un momento, y la ves desde el punto de vista humano, pues no puedes participar en lo que Dios tiene preparado para esa persona, porque ya filtraste, ya ubicaste a esa persona desde la perspectiva humana. Esto sucede en el ejemplo que tenemos en la Escritura. Un hombre que nació ciego y Jesús va caminando por allí, seguido por los discípulos, y ellos de inmediato crean una idea de la condición del hombre y la adjudican a una consecuencia de pecado, ¿sí? Porque ellos le hacen esta pregunta a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? O sea, la razón por la que nació ciego es por pecado. La pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿Te das cuenta del esquema humano, del raciocinio que establece cosas y hace que las personas piensen de ciertas maneras? Ahora escucha la respuesta de Jesús. Otro raciocinio, otra realidad, y Jesús dice, ni este ni sus padres, sino que Él nació así para que las obras de Dios se hagan manifiestas. Y ahí puedes ver, son lo que Dios precisamente habló por los profetas antes de la venida de Jesús, y le dice a los seres humanos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Como está lejos el oriente del occidente, el este del oeste, así de separados estamos. Nunca vamos a poder pensar igual. Ahora, dale para adelante y nosotros hemos nacido de Dios. Y ahora nuestra realidad solamente puede hacerse manifiesta, patente, cuando el trabajo de Dios en nosotros nos trae a pensar como Dios piensa. Y ya no tenemos esta mentalidad que es opuesta
a la manera de pensar de Dios, sino que empezamos a funcionar pensando como Él. Y hoy vamos a empezar entonces permitiéndole a Dios mostrarnos este contraste entre las dos mentes. Recuerda que estamos siendo habilitados para fungir como hijos de Dios en el sacerdocio real. Y todas estas cosas que Dios nos está hablando es con el propósito de que traernos a entender. En una de estas sesiones se nos compartía que Dios ha prometido, te haré entender. Y bueno, este es el trabajo de Dios, ¿sí? El pacto lo establece, que Dios dice, voy a poner mis leyes en tu mente, las voy a escribir en tu corazón, voy a ser tu Dios, tú serás mi pueblo y yo te voy a enseñar, nadie más. Y entonces estamos en ese proceso de permitirle a Dios darnos entendimiento, pero es un entendimiento vivencial. Y vamos a avanzar hoy en permitirle a Dios hacer eso. Y aquí está, entonces, este esquema que te muestra el raciocinio humano, ¿sí? Y va de abajo para arriba y produce razonamientos. Y no vamos a detenernos mucho aquí, pero hace meses, creo que fue el año pasado, introdujimos este esquema. Pero viene al caso ahora porque es muy importante que los hijos podamos tener claridad por qué Dios no trabaja en esta mente. ¿Por qué esta mente no puede participar de la comunión con Dios? Y la escritura que se refiere a esto es Romanos capítulo 8, donde Dios dice lo siguiente de la mente carnal, dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esto es importantísimo para nosotros, porque si no comprendemos que nos toca a nosotros soltar, sacrificar esta mente, para que Dios la santifique y en su lugar se construya en nosotros, se habilite en nosotros la mente de Cristo, pues la tendencia de todos es querer dentro de este raciocinio, dentro de esta máquina, meter Biblia, meter conocimientos y hacer cosas. Y lo que estás viendo aquí es un aparato que produce acciones, pero las produce ¿basado en qué? Bueno, primero en la base, ¿no? ¿Quién eres? Y el ser humano se ve por todos los medios, al fondo se ve mortal, se ve inseguro, se ve necesitado o desprovisto, se ve en confusión, nadie lo sabe todo, etcétera, etcétera. Su identidad Dios la define como polvo. Polvo eres. Sobre esa identidad, el ser humano forja una manera de pensar basado en sus creencias. Y esas creencias son alimentadas por vivencias, son alimentadas por las experiencias que van forjando su manera de entenderse y de conocerse. Y entonces, basado en esas cosas, va creando teorías de cómo son las cosas, las va creyendo, y luego es influenciado por personas, por asuntos, por amistades, por espíritus externos. Aquí es donde están las huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso en esta escritura Dios nos habla de que anduvimos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tienes las influencias. Y eso producía sentimientos, y esos sentimientos, pensamientos, y luego decisiones, es la parte de la voluntad. Y en ese estado de ser están los razonamientos que producen las acciones que salen del corazón. Bueno, hasta ahí voy a llegar con describir esta mente humana. Es compleja, es
Es un aparato autónomo, Dios no está allí, ¿sí? Y no hay cómo meter a Dios ahí, porque, repito, lo que Dios define de esta mente humana y es enemiga de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces aquí está esto de lo que ya somos libres. Y esto es importantísimo el día de hoy. Dios nos ha traído aquí porque tenemos que poder ver este raciocinio y entender que hemos sido redimidos de Él, ¿sí? Que ya no somos esclavos de Él. Puedes elegir quedarte aquí y no ser renovado en el espíritu de tu mente, lo cual es la instrucción de Dios, ¿sí? ¿Por qué puedo ser libre? Pues si no soy libre de este aparato, no hay libertad. El que piensa aquí está esclavizado. Pero hay provisión de parte de Dios y en Romanos capítulo 12 está el ejercicio de vivir esa libertad. Y Dios nos dice el contraste, fíjate, aquí en Efesios 2 dice que anduvimos conformes al príncipe de la potestad del aire. Ahí está esa palabra importantísima. Conforme quiere decir ajustándote, obedeciendo. Eso es lo que es decir conforme. En conformación a, vámonos a Romanos capítulo 12. Y allí Dios nos habla esta palabra de provisión. Y dice, no te conformes a este mundo. ¿Lo ves? Ahí está la provisión de libertad. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, pero la renovación no es tomar este aparato y cambiarle sus creencias y sus teorías y las influencias y todo este asunto. No, 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 no. Vamos hoy a ver el esquema de la mente de Cristo. Vamos a empezar a entendernos aquí, ¿sí? Otra vez vamos de la base para arriba. Y ahora quiero que veas qué va primero. Así como en la mente anterior era la identidad de polvo, ahora de la misma manera es la identidad de hijo, ¿sí? Porque es en base a quien eres, por gracia, que vas a vivir el resto de todo lo demás. Y por esa razón todos tenemos que aceptarnos, decidir creerle a Dios y aceptarte en tu nueva identidad. Nadie puede crecer en la semejanza de Jesús si no tiene el mismo origen, si no es de la misma especie que Él. Es totalmente ridículo, por ejemplo, pensar o aspirar a parecerte a Jesús si tú eres de otra especie. Entonces, fíjate lo hermoso de la obra de Dios. Juan capítulo 1 habla de la humanidad y que Jesús, como Dios, toma la forma de hombre, el verbo se hace carne, habita entre nosotros, ¿y a qué viene? Versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y empieza a explicar las consecuencias de eso. Entonces, cuando tú recibes a Jesús, crees en Él, se te da la potestad, el derecho legal, el compromiso, ese es el pacto en términos reales, de ser hecho hijo de Dios, que quiere decir ser hecho igualito a Él. Pero aquí viene la obra de la adopción. Fíjate el versículo 13 lo que dice, los cuales no son. Este no son es un tesoro que necesitas permitirle a Dios escribirlo en tu corazón. Personalízalo. Yo ya no soy engendrado de linaje de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Soy engendrado de Dios o por Dios. El hecho de que Dios proveyó
para nosotros una adopción que nos regenera, que nos hace de nuevo y que nos permite absoluta libertad de todo lo que fuimos como seres humanos. Es donde está ahora la afinidad, la compatibilidad, la igualdad o semejanza con Jesús, nacidos de la misma simiente. En Mateo capítulo 7, Jesús habla de esto y él dice, el árbol malo no puede dar buenos frutos, porque es de naturaleza mala. Entonces él no dijo, pero Dios lo va a obligar a que dé buenos frutos. No, no puede. ¿Te das cuenta? No hay provisión para eso. Y luego Jesús dice, el árbol bueno no puede dar malos frutos. Es tan importante permitirle al Espíritu Santo alumbrar el entendimiento, porque estas cosas nos definen de qué naturaleza soy. Y aquí tú puedes ver en estas escrituras la provisión para que tú ya no seas, yo ya no sea, ninguno de los que hemos venido a Jesús seamos personas como fuimos en otro tiempo, que es lo que vimos al inicio en Efesios 2. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, sujetos al príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no. Pero esa libertad tiene ahora que ser habilitada en un nuevo raciocinio que empieza, que es la mente de Cristo, que ya la tienes, pero ahora tienes tú que entenderte aquí. El primer entendimiento es quién soy, la identidad de hijo. Y sobre eso, fíjate la enorme diferencia de esta mente de Cristo. ¿Qué siguen? El pacto de promesas. ¿Por qué? Porque esta es la provisión absoluta en la que ahora existes. Regreso a la carta de Efesios y en el capítulo 1, fíjate lo que Dios nos dice allí. Dice que Dios nos bendijo, tiempo pasado, es un hecho declarado, con toda bendición espiritual. Cuando dice toda bendición espiritual, quiere decir, no hay otra bendición más. No dejó fuera ninguna bendición. Entonces, tú puedes ver en el raciocinio humano una máquina construida para un ser autónomo que tiene que vérselas por sí mismo. Pero en la mente de Cristo tienes un raciocinio construido para un ser provisto por Dios de manera absoluta. Y por eso esto va a ser importantísimo en el resto de lo que Dios va a estarnos hablando sobre los servicios de Jesús. Solamente hemos tocado el primero, pero no podemos entender, es que todavía no me queda claro de qué se trata la mente de Cristo, de la función del apóstol. Bueno, aquí tienes la estructura. Aclarar en nosotros esta provisión que nos va a permitir funcionar en uno con Dios, porque eres hijo, eres hija, nacido de Dios, en su naturaleza, ya no nada que ver, por eso dice, ya no eres engendrado del linaje de sangre, ya no eres engendrado de la naturaleza humana o la voluntad de la carne, ya no eres engendrado o engendrada por un varón humano. Eso es importante. Y solamente hacemos esta mención, ¿por qué? Bueno, fíjate que hoy el mundo celebra el Día del Padre, ¿cierto? El problema de ese día, tú te das cuenta que no es festejado como el Día de la Madre. ¿Por qué? Muy sencilla la razón. Porque todo ser humano tiene problemas con su padre. La figura paterna es agridulce en sus mejores casos y terrible en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Por la condición humana. La expectativa de los hijos es que su papá sea perfecto y crecen para descubrir todo lo contrario y viven las consecuencias de toda esa relación que resulta siempre en divorcio, aún en los mejores casos. No quiero elaborar demasiado, pero siempre hay ruptura. La tiene que haber porque cada persona tiene que
que agarrar por su lado. Por eso Dios le dijo a los seres humanos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tienen que no pueden quedarse allí porque eso no es bueno. A los seres humanos, ojo. Pero fíjate que hoy nosotros podemos gozarnos en que no estamos ya sujetos a ese origen y que como nacidos de Dios, nuestra función, la vamos a ver en un momento, es no separarnos del Padre, sino venir a ser uno con Él, eternamente. Y por eso Dios tiene que sanarnos de manera absoluta de ese origen de varón humano. Ahora, es muy importante decir aquí que esa sanidad se manifiesta en amor para ese varón humano. Esté presente en la tierra o no, tú estás presente. Y si estás sanando, si estás creciendo en la semejanza de Jesús, ¿qué va a salir de ti hacia esa persona? Amor. Esa es la marca de Dios. El que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no conoce a Dios. Bueno, para que eso suceda en nosotros, entonces tiene que haber promesas que Dios va a cumplir. Si esto es donde se construye en nosotros la capacidad de pensar con Dios. ¿Quién soy? Soy nacido de Dios. Ya no soy producto del legado adámico, ya no estoy sujeto a nada de eso. Nací de nuevo, nací de Dios. ¿Qué sigue? El pacto eterno, que Dios cumpla en mí la promesa de hacerme idéntico a Jesús, de habilitarme para que yo viva todo lo que Él es. ¿Qué sigue? Fe. La fe que obra por amor. Y tú vas a comprender hacia un poquito más adelante, o Dios ya te está armando el cuadro, está fantástico si está sucediendo, pero tú vas a ver que este orden es preciso. No puede haber fe funcional si no hay promesas, ¿sí? Porque la fe es la certeza de lo que espero. ¿Cómo puedo esperar algo si no se me ha prometido? ¿Te das cuenta? Entonces, hay una secuencia, hay un orden, por eso esto está puesto en una secuencia operativa de la mente de Cristo en ti y en mí, y cuando nosotros vengamos a entender, a recibir esto y a descubrir, mucho de esto ya está funcionando en los hijos, pero Dios quiere darle estructura, porque la estructura va a permitir que tú abundes y le permitas a Dios llenarte de promesas y traerlas a fe para que se cumplan. Pero fíjate lo hermoso de lo que sigue. Si estás viviendo ser hijo con promesas que Dios está cumpliendo, eso es fe, y las cumple por amor, ese es su motivo, es quien Él es, ¿qué producen? Comunión. Todo el trabajo de Dios te lleva a ser uno con Él, te lleva a comunión. De eso se trata todo, que lo que Dios es lo vivas porque eres uno con Él. Si en el raciocinio humano, el entendimiento es, Dios es paz, lo acepto, yo no, pero necesito que me dé paz. Dios es paciente infinitamente, pero yo no, necesito que me dé paciencia. Y ora de esa manera, ¿no es cierto? Si a todos lo hemos hecho, Dios mío, dame paz, dame paciencia, dame esto, dame aquello. El producto de el establecimiento y el funcionamiento de la mente de Cristo en ti es traerte a entender, yo soy amor como mi Padre lo es. Entonces, si lo soy, no tengo que estar pidiendo que me den. ¿Te das cuenta? Lo soy. ¿Cómo lo soy? En uno con Él. Porque Él habita en mí para que todo lo que Él es, yo lo viva. Y todo lo que tengo que hacer es unirme voluntariamente a Él. Primera de Corintios 6, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya puedes ver que esta mente opera en otra dimensión, porque está hecha para comunión, para que tú y Dios sean uno. ¿Qué sigue? En comunión, guianza. Esta parte es importantísima, porque
todo, absolutamente todo lo que vas a enfrentar ya está preparado y provisto por Abba para que Él te glorifique. Cada evento que viene a tu vida es para gloria. Y eso incluye las memorias. Porque si te has dado cuenta, Dios no te borró las memorias cuando naciste de nuevo, ni te las va a borrar. Lo que Él va a hacer es cumplir su promesa de vestir todo eso de gloria. Por eso Él dice que en lugar de luto, ¿qué va a hacer? Darte manto de gozo. En lugar de cenizas, gloria. Y eso es lo asombroso, ¿no?, de nuestro Padre, que Él puede tomar lo más vil que te pasó, que hiciste, y transformar el significado de esas cosas para que allí esté viviendo su gloria. Mira a Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿no? Y cometió muchísimos crímenes contra los hijos de Dios. ¿Y qué hace Dios con él? Lo torna en una persona amor, no en un culpable que anda viendo cómo paga por lo que hizo mal. ¿Te das cuenta? Entonces todos tenemos cosas en nosotros que hicimos o nos hicieron, que están ahí en ese banco de memorias y muchos las queremos tener enterradas, ¿no? Le hemos puesto lápidas encima para que no vuelvan a salir y no queremos que nadie nos las recuerde, que nos la toquen porque nos duele o nos avergüenzan o nos llenan de coraje. Y Abba quiere decir, no, hijo o hija, espérate, vamos a procesar eso. Y aquí es donde viene la importancia de este peldaño de la mente de Cristo, guianza, 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 guianza. Fíjate bien, vamos a retomar esta secuencia. Soy tu hijo, nací de ti. Tienes un pacto conmigo. Tú eres responsable de todo lo que yo voy a hacer y vivir. Eso da descanso. Y lo estás cumpliendo en amor. Y entonces vivo en comunión contigo, porque pues, ¿qué hago yo fuera de comunión si se trata de que tú cumplas todo y me amas? Y si estoy ahí, entonces ¿qué sigue? Padre, ¿qué has preparado para esto? Y el Espíritu Santo está en la función de guiarte. Los que son hijos de Dios, Romanos 8, son guiados por el Espíritu Santo. Lo dice así, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Te das cuenta? La vivencia de hijos es en la guianza del Espíritu Santo. Eso es así. Pero la mente de Cristo está hecha para guianza. ¿Por qué? Porque todo está provisto. Todo está preparado. Entonces, si así es, ¿qué requieres? Que se te indique por dónde está esa provisión. ¿De qué manera está provisto todo? ¿Y cómo se nos da esa provisión? En pensamientos divinos. Eso es lo que sigue. Ese es el producto. Entonces, en la mente de Cristo, los pensamientos ocurren en un hijo que está en el pacto, que vive fe, en comunión, y es guiado a recibir los pensamientos que Dios tiene preparados para él o ella. En este momento, en esta situación. No como muchos todavía estamos buscando llegar a entender qué quiere Dios, pero lo estamos haciendo desde la mente carnal. ¿Te das cuenta? Ya todos conflictuados, ya estamos en todo este aparato que es enemigo de Dios y por lo tanto enemigo tuyo. La mente de Cristo fluye perfectamente a lo que el Padre tiene preparado. Y al instante, al instante, al instante, al instante. Por eso, la única manera en que podemos ser hijos de Dios es siendo habitados por Dios. Porque Jesús por eso dijo en Juan 14, no los voy a dejar huérfanos. ¿Sí? Y él no estaba diciendo, porque ese es el entendimiento humano, ¿no? Que Jesús dijo, yo me tengo que ir, les voy a enviar temporalmente al Espíritu Santo y luego yo voy a regresar un día. No. Juan 14, Jesús es muy, muy claro. Voy a venir a estar en ti, pero no yo solo, sino el Espíritu Santo y mi Padre. Los tres vamos a estar en ti. Bueno, eso se requiere para que podamos ser hijos.
Pero ahora tenemos que entendernos en esta mente porque está hecha para funcionar en uno con Dios. Y entonces los pensamientos son recibidos, no son producidos autónomamente. ¿Y qué sucede cuando tú recibes los pensamientos de Dios? En el momento en que aceptas vivir lo que Dios tiene preparado, Él te lo pone en tu mente y tú lo aceptas, viene la manifestación de las obras de Dios, que es lo que leímos al final en Efesios 2. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Esta estructura racional es lo que ya se nos ha dado a todos. Aquí es donde crecemos. Aquí es donde ocurre la obra de Dios. Y puedes ver por qué la otra mente es enemistad contra Dios, porque no tiene por dónde ajustarse a esto, a este sistema. La otra mente está hecha para ser dominada por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, ya no. Entonces, amada familia, cada uno de nosotros nos toca ahora reconocernos libres de esta mente carnal que es enemiga de Dios y abrazar el tesoro que es la mente de Cristo y vivir esta habilitación. Esto necesitas elegir, permitirle al Espíritu Santo trabajarlo contigo. Y lo que vas a encontrar aquí está ya, Dios te ha estado hablando, sembrando, buscando establecer estas verdades en ti. ¿Quién soy? Soy nacido de Dios. Pero eso quiere decir, ya no soy nacido de Adán. ¿Te das cuenta? En cada verdad Dios te hace libre de cosas. Y lo que ahora eres es producto de amor. Y la asombrosa verdad es que naciste de amor para serlo, para ser amor. Así como una semilla de un árbol de mango que produce otro árbol de mango. No puede dar tunas, es mango. Entonces esa identidad divina tiene que aclararse en nosotros. Cuando tú empieces a pensar desde esa identidad, todo tu ser se alinea para funcionar en la mente de Cristo. Y vas a comprobar que esa mente trabaja en promesas. Por eso es que el justo vive por la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en las promesas que Dios cumple. ¿Te das cuenta? En la fidelidad de lo que Dios se ha comprometido a hacer. Bueno, el objetivo entonces de cada hijo de Dios que empieza a comprender esto es: muéstrame las promesas. Si las que no tengo recibidas, porque las tienes que recibir conscientemente, son tuyas, todo se te ha dado, todo. Pero si no lo recibes y no permites que Dios te habilite para vivir lo que ya te dio, ese es el cumplimiento de una promesa. ¿Sí? La mente humana quiere cosas, ¿no? Y ubica, por ejemplo, la paz como una cosa, ¿no? Dame paz, porque está hecha para vivir un esquema desprovisto, sujeto a lo externo. Ya cambió la cosa porque sucedió esto. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay sombra de variación. Y sucede que ahora tú y yo hemos nacido de la misma simiente. ¿Te das cuenta? Y si aceptamos vivir lo que ya somos, en esta habilitación ya no va a haber variación. Tenemos que venir a comprobar que lo que somos, lo somos eternamente.
¿Por qué? Porque estamos hechos para ser uno con Dios. Entonces, cuando tú estás siendo uno con Dios, no cambias, porque Él no cambia. De otra forma, Él cambiaría y eso no va a suceder. Así que aquí hay mucho, mucho que recibir, ¿sí? Y Dios va a reordenar cómo te conoces y le vas a conocer, porque esto es lo que Jesús vive. Vamos a verlo en ese contexto. Jesús sabe que Él es Hijo, el Hijo de Dios. Y cuando Él piensa en eso, Él se ve idéntico al Padre. Jesús vive promesas. ¿Sabes eso? Te doy un ejemplo. Isaías 53. Jesús vino a dar su vida por nosotros, pero no lo vino a hacer nada más porque sí. Hay un compromiso de parte de Dios. Abba, con Jesús, le dijo, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Es una promesa en cumplimiento. Y hay toda una serie de escrituras que nos dejan ver lo mismo. Cuando Jesús va a la cruz, Él tiene promesas de parte del Padre de que Él no verá corrupción. Ahí están las profecías, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Los romanos le rompían las piernas a los crucificados con el fin de que se murieran más rápido. A Él no le rompieron ningún hueso. ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Jesús al final de su jornada redentora? Consumado es, y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque tú me has prometido lo que sigue. Y Jesús es resucitado por el Padre. Promesa cumplida. Entonces, los hijos divinos vivimos el cumplimiento del pacto, porque ese es el gozo de nuestro Padre, darte promesas y cumplirlas. Jesús vive fe entonces, porque le cree al Padre y el Padre le cumple, y sabe que el motivo del Padre es amor. Jesús vive comunión, es uno con el Padre, es guiado por el Espíritu Santo, recibe del Padre los pensamientos divinos y manifiesta a Dios. Ahí está, la mente de Cristo. Y es para ti, es para mí. Ningún hijo de Dios necesita seguir en la prisión, en el terrible organismo que es la mente carnal. Esa mente está hecha para esclavitud, para castigo, para abuso, para injusticia, para temor. La intención de Abba es renovar hasta la perfección nuestro entendimiento en la mente de Cristo. Aquí es donde entonces viene el trabajo de Jesús como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para habilitarte en que funciones en el raciocinio divino la mente de Cristo. Y empezamos a ver a Jesús construyendo, creando un orden, estableciendo dónde va a quedar todo formado. Si hoy Dios nos muestra este esquema de la mente de Cristo, bueno, esa es la función apostólica, es que tú tengas comprensión de dónde va qué, cómo funcionan las cosas, cómo está diseñado. Pero luego eso tiene que ser acompañado de las demás funciones de Jesús. Vamos a estarlas viendo en mayor detalle, pero vas a ver la función del profeta, entregarte las promesas, la función del evangelista, traerte a fe para que las vivas, y conforme entonces empieza el cumplimiento de las promesas, la función del pastor, enseñarte a vivir lo que eres. Y luego la función del maestro, enseñarte a participar en hacer justicia, la instrucción en justicia. Así que por esa razón es que todo esto está provisto, pero en la mente de Cristo. Esto en la mente humana es imposible. Es una locura. ¿A dónde me va a caber todo esto? No te va a caber en la mente humana. Nada que ver. Nada que ver. Pero en la mente de Cristo esto es absolutamente hermoso. Nos da un horizonte,
una expectativa de cumplimiento, un gozo, saber que somos parte de Dios y estamos aquí para ver cumplidos el deseo de su corazón, que es su voluntad. Y por esa razón, todo está preparado, dispuesto y provisto en estas 4 etapas que están en la parte superior para que oficiemos, para que el producto resulte en que nosotros podamos funcionar igual a Jesús como sacerdotes reales. Pues ahí tienes lo que Abba ha dispuesto, ha dado, y ahora, como en cada ocasión que Dios nos habla, sigue los pasos de fe. Sí, porque este es el orden del pacto. Pongo mis leyes, mi verdad en tu mente. ¿Qué decides? Siempre va a ser así. El paso de fe es recibir. El Espíritu Santo te trae, te guía a la verdad. Cuando la recibes, se vuelve promesa. Si hay mucha gente que dice, en la Biblia están las promesas de Dios. Qué lástima. Ahí no te hacen ningún bien. Es que las tengo apuntadas en un papelito, ahí tampoco te hacen ningún bien. Las traigo en mi celular, tampoco, mi hermanito, hermanita, las necesitas aquí adentro. ¿Sí? Escritas, vivificadas, encendidas. Eso es lo que pasa con la fe, cuando se prende en ti el compromiso de Dios y la expectativa de que te cumpla. Eso es el estado de fe. Y tu caminar entonces opera en el poder de Dios, en su capacidad y en su fidelidad para cumplir contigo, porque Él es amor. Y el amor nunca deja de ser, nunca te va a fallar. Y por eso Él quiere que allí arraigue todo nuestro ser, ¿sí? En amor, en amor, en amor. Y el producto sea la manifestación de amor, de serlo nosotros en uno con Él. Pues el Espíritu Santo te va a estar conduciendo a decisiones entonces. Y estas decisiones van a poder definirte. Si Dios no busca cosas superficiales, sino ir a la profundidad de ti. ¿Quién soy? Y si soy hijo, entonces estoy provisto. Y si estoy provisto, ¿cómo vivo esa provisión? También está dado por mi Padre. Y para eso es la mente de Cristo. La recibo para vivir la habilitación que me permita funcionar allí, ¿sí? Por eso yo creo entender por qué hay muchas oraciones que hemos hecho y que parecen no tener respuesta. Y el Espíritu Santo nos lo explica de esta manera. Pides y no recibes porque pides mal. Bueno, ¿qué tal si le permitimos a Dios traernos a funcionar en la mente correcta? Y entonces allí tú puedes ver que esa mente se trata de provisión. Todo el tiempo, todo es recibir, 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 recibir para pensar. Y cuando recibo los pensamientos preparados por mi Padre, viene el cumplimiento, viene la ejecución de esas obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Qué diferente existencia, ¿no? Qué diferente existencia poder estar allí. ¿De qué se trata esto, Padre? Se trata de esto. Gracias, lo vives. Él hace lo que tiene que hacer. Se manifiesta, te glorifica. Él es glorificado cuando tú eres glorificado. Y toda tu existencia ahora se trata de que Él cumpla el propósito de llenar la tierra de su gloria. ¿Sabes cómo se va a llenar la tierra de su gloria? Con hijos que están viviendo la glorificación que el Padre quiere darles por conducto de que crezcan en la semejanza de Jesús. Damos gracias. Padre, eres perfecto.
Y hoy nos permites ver con mayor claridad y detalle por qué nos toca a nosotros aceptar vivir la renovación de nuestro entendimiento, donde tú destruyes y nos haces completamente libres de la mente humana, que es otra cosa, opera en maldición, y nos habilitas para funcionar en la mente perfecta, la mente de Cristo. Gracias por lo que hoy nos has mostrado, por la provisión que hay aquí, y porque en los pasos que pones delante de nosotros está nuestra libertad. Gracias porque tu Espíritu testifica a nuestro espíritu, y ahí está nuestra seguridad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Familia de Dios, tienes un Padre perfecto, presente, un hermano comprometido a hacerte como Él es, Jesús en ti, a enseñarte y cumplir todas estas funciones para que tú seas habilitado. Y el Espíritu Santo que te anhela celosamente. Y por eso se nos dice, no contristes al Espíritu Santo, que mora en ti. Porque Él todo lo que quiere hacer es guiarte a los pasos y a la provisión del Padre para que se cumpla en ti lo que Dios quiere, y eso es gloria. Vamos a creerle, vamos a vivirlo y vamos a seguir disfrutando el testimonio de Dios. Les enviamos un abrazo, y a todos los papás terrenales, hijos de Dios, vive la paternidad de Dios y deja que Él sea papá contigo. Eso es maravilloso. Es otra cosa. Bendiciones, amada familia. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!